vamos a dejar con nosotros al ángel mensajero del Señor Jesucristo, nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amigos presentes aquí en el edificio de Utrana, cerca de la Notaría Primera, y amigos radio oyentes de esta radioemisora. Es para mí un privilegio muy grande dirigirme a ustedes con la palabra de Dios, dándole a conocer el programa divino que corresponde a nuestro tiempo. Para nuestro tiempo, el Señor Jesucristo, en el sermón profético del Monte de los Olivos, trajo las grandes profecías que se estarían cumpliendo ante nuestros ojos 2000 años atrás. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 1 en adelante: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres grandes preguntas le hacen sus discípulos en el Monte de los Olivos. Pues el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquellas piedras hermosas que adornaban el templo, con las cuales había sido construido, serían destruidas. Y esto llamó la atención a los discípulos, ya que era el templo de Dios. Y escuchar de labios del Señor Jesucristo, sabiendo que Él era profeta, y que lo que un profeta dice, anuncia, se tiene que cumplir. Los discípulos pensaban: ¿cómo puede ser que sea destruido en esta ocasión en la venida del Mesías? Porque nosotros sabemos que Jesús es el Mesías. ¿Cómo va a permitir el Mesías que el templo de Dios sea destruido? Y le preguntan, cuando ya habían llegado al Monte de los Olivos y estaba Jesús enseñando, aparte hablan con Jesús porque estaban muy preocupados con la destrucción del templo, de la cual Jesús les habló. Jesús, para contestar las preguntas de sus discípulos, las cuales fueron tres y no una, porque los discípulos estaban interesados en saber cuándo sería la destrucción del templo, pero también estaban interesados cuándo sería la señal, o qué señal habría de la venida del Hijo del Hombre, porque Él había prometido que regresaría. Él en muchas ocasiones dijo que se iba, pero que regresaría. Aquí los discípulos, estando interesados en conocer
la segunda venida del Hijo del Hombre. Estando interesados ellos en conocer su segunda venida, le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida? Y también ellos estaban interesados en saber cuál sería la señal del fin del siglo, porque Jesús habló del fin del siglo y ellos estaban muy interesados en las cosas que estarían aconteciendo conforme al programa divino en este planeta Tierra, para así ellos estar apercibidos y para que así quedar registrado para los seres vivientes que estarían en la Tierra en el tiempo del cumplimiento de estas señales, pudieran ver el cumplimiento de estas señales a la luz de estas tres preguntas, para que así los seres humanos pudieran ver la contestación de estas tres preguntas en su cumplimiento. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero, la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo será? Jesús, para contestar estas tres preguntas, tuvo que utilizar su ministerio profético. Siendo profeta, visualizó, vio el futuro, y viendo el futuro, habló de ese futuro y vino a ser un mensaje profético, porque una profecía es algo que todavía no ha acontecido, pero que ha sido visualizado lo que ha de acontecer por una persona que es un profeta. Jesús, siendo profeta, vio lo que habría de acontecer y comenzó a contestar las tres preguntas de sus discípulos. En la contestación de las tres preguntas, siendo nuestro tema en esta ocasión la señal del fin del siglo, comenzó con la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo acontecerá la destrucción de Jerusalén? Jesús le dio la contestación a esta pregunta, dándole la señal de la destrucción de Jerusalén. Él dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ese es el tiempo. Ha llegado el tiempo para la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, ustedes huyan de Jerusalén. El que esté en Judea, no regrese. Los que estén por los montes, tampoco desciendan. Y el que esté dentro de Jerusalén, salga de Jerusalén. Porque esa es la señal de la destrucción de Jerusalén. Luego que vean esa señal, lo próximo será la destrucción de Jerusalén. Luego, la señal de la venida del Hijo del Hombre. La segunda pregunta de los discípulos, Jesús tomando su palabra profético, su mensaje profético, viendo hacia el futuro, dijo en Mateo capítulo 24 y verso 31: y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal de la segunda venida del Hijo del Hombre sería mostrada en el cielo.
la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre, una señal en el cielo visible para los seres humanos que estarían viviendo en el tiempo en que la venida del Hijo del Hombre se convertiría en una realidad. La palabra profética se convertiría en una realidad para los seres humanos en el tiempo en que la señal del Hijo del Hombre apareciera en el cielo. 2000 años atrás, para la primera venida del Hijo del Hombre, también apareció la señal de su primera venida en el cielo. La señal de la primera venida en el cielo fue lo que hoy en día llamamos la estrella de Belén. La estrella de Belén estuvo apareciendo por aproximadamente 2 años. Usted lo encuentra en el registro bíblico y encuentra que por esa razón el rey Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, de acuerdo a la fecha que los magos le dijeron que comenzó a aparecer la señal de la estrella de Belén en el cielo. Pues los magos, aquellos sabios, aquellos hombres hebreos que vivían allá en el oriente, comenzaron a ver esa señal en el cielo, y ellos, siendo creyentes de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, habían visto que la Escritura decía: de Jacob saldrá una estrella. Allí estaba viéndose en el cielo una estrella, pero las personas podían decir: ver una estrella en el cielo no es algo grande, porque el cielo está lleno de millones de estrellas. Pero aquella estrella, la estrella de Belén, era la estrella más importante que se veía en aquel tiempo, porque era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Por eso aquellos magos, cuando la vieron en el cielo, comenzaron a caminar desde donde estaban situados hacia Jerusalén, hacia la tierra de Israel, y les tomó aproximadamente 2 años viajando en camellos, que era el medio de transporte más rápido de aquel tiempo. Eran hombres ricos, eran reyes, por eso les llaman los Reyes Magos. Traían grandes riquezas y eran también hebreos y creyentes en las promesas del pueblo hebreo. Ellos habían sido llevados a esa tierra del oriente en aquellos tiempos del cautiverio, pero ellos estaban regresando a la tierra de Israel en el tiempo más importante en que un ser humano podía regresar a la tierra de Israel, en el tiempo en que la señal de la primera venida del Hijo del Hombre se estaba mostrando en el cielo. Por eso, cuando llegaron a Jerusalén, como normalmente cualquier persona hubiera pensado, ellos también pensaron: si el Mesías está en la tierra, porque su señal hemos visto en el cielo, tiene que estar en el templo. Tiene que estar en Jerusalén, porque ahí está el templo que fue construido para adorar a Dios. Cuando llegaron a Jerusalén, comenzaron con alegría, con regocijo, a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. La pregunta más grande que un ser humano podía hacer en aquel tiempo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella
la señal de su venida. Hemos visto en el cielo, en el oriente, y hemos venido con el propósito más grande, que un ser humano haya podido venir a Jerusalén. Hemos venido para adorar al Mesías. ¿Dónde está? La religión hebrea, encabezada por el sumo sacerdote de aquel entonces y acompañado de su séquito ministerial, según el orden de Leví, se miraron unos a otros y se preguntan: ¿de qué están hablando? ¿De qué están preguntando estos magos, estos reyes? Porque si el Mesías estuviera sobre la tierra, el primero que conocería su venida sería el sumo sacerdote. Ellos llegaron para pedir información. A donde toda persona llegaba y donde cualquier persona llegaría en este tiempo a la religión del Estado, a la religión hebrea, encabezada por el sumo pontífice. Y el sumo pontífice, el cual había dicho, juntamente con los demás ministros: algún día el Mesías ha de venir y ha de llegar a Jerusalén, y le hemos de ver con nuestros propios ojos y le hemos de escuchar. Pero el sumo pontífice nada sabía de aquella estrella que estaba en el firmamento. Los magos que venían de lejos sabían más que el sumo pontífice y que los ministros, los sacerdotes de aquel entonces. El sumo pontífice con los ministros de aquel entonces no sabía tampoco de la primera venida del Mesías. Toda persona en aquel entonces pensaba: si alguna señal aparece en el cielo para la venida del Hijo del Hombre, del Mesías, el sumo sacerdote es el primero que la va a descubrir. Y es la primera persona a la cual Dios le va a revelar que esa es la señal de la venida del Mesías. Pero no fue así. El sumo sacerdote nada sabía. No pudo darle información a las personas que estaban interesadas en la venida del Mesías, del Hijo del Hombre, en aquel entonces. Ni tampoco los levitas, los sacerdotes, ministros de aquel entonces, de la religión hebrea, del judaísmo y de las demás religiones de aquel tiempo. Aunque predicaban que el Mesías vendría, predicaban la primera venida del Hijo del Hombre como un asunto del futuro, pero ya estaba cumplida en medio de ellos. La predicaban, la anunciaban en una forma intelectual, un conocimiento humano de promesas divinas relacionadas a la venida del Mesías. Pero cuando se llegó el cumplimiento del tiempo de las promesas mesiánicas, se necesitaba algo más que conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Nada sabían, nada supieron
de la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo y de su primera venida. Y nada saben hasta el tiempo de hoy el pueblo hebreo como nación. Estuvo el pueblo hebreo ciego a la primera venida del Hijo del Hombre y a su señal en el cielo. Pero no importó eso para cumplirse las promesas mesiánicas de su primera venida. Él anunció también, luego de estar aquí sobre la tierra, anunció la segunda venida del Hijo del Hombre y anunció que en el cielo se mostraría la señal del Hijo del Hombre. La señal de su primera venida fue la estrella de Belén, vista por aproximadamente 2 años en el cielo. Las religiones de su tiempo nada supieron ni reconocieron esa señal como la señal de su primera venida. Por lo tanto, tampoco reconocieron su primera venida. Solamente un grupo de personas sencillas, humildes, pescadores, como Pedro, como Jacobo, como Juan, como Andrés y algunos más, que no tenían un conocimiento intelectual recibido en las universidades y seminarios teológicos de aquel entonces para obtener un grado teológico, un doctorado en divinidad, en teología. Esos fueron los que conocieron la primera venida del Hijo del Hombre, por lo cual Jesús dijo acerca de ellos: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? La primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, como el relámpago en el oriente, resplandeciendo en su primera venida e iluminando el entendimiento de aquellas personas humildes y sencillas para que vieran su primera venida. Por eso dijo el Señor: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación, el conocimiento de la primera venida del Hijo del Hombre no se obtenía por estudios teológicos, no se obtenía tampoco por una enseñanza religiosa de algún sumo sacerdote, sumo pontífice, o un sacerdote según el orden de Leví, o algún líder religioso de la religión hebrea, sino por revelación directa del mismo Hijo del Hombre a través de su mensaje, dando a conocer, predicando su primera venida. Fue con el mensaje del Señor Jesucristo que sus discípulos conocieron su primera venida cumplida en medio del pueblo hebreo. Él decía: el Hijo del Hombre va como está anunciado. Y también decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él se identificó como el Hijo del Hombre, porque Hijo del Hombre siempre es, siempre fue, es y será un profeta de Dios en su manifestación en esta tierra. Jesús, como profeta, tenía el título de Hijo del Hombre. Jesús, como profeta, podía decir el Hijo del Hombre y referirse a él. No toda persona puede referirse a sí mismo como Hijo del Hombre,
porque para eso tiene que ser un profeta. Por eso usted encuentra en el libro de Ezequiel y en otros libros proféticos que Dios le dice a esos profetas: hijo del hombre, profetiza. Le dice: hijo del hombre, ¿qué ves? Porque hijo del hombre es un título que solamente lo puede llevar un profeta. Cuando es anunciada la venida del Hijo del Hombre, el cumplimiento de su venida se lleva a cabo con la aparición de un profeta en la escena. Por eso, cuando se cumplió la primera venida del Hijo del Hombre, la gente lo que vio fue un profeta, Jesús, el profeta de Nazaret, Jesús Nazareno, un hombre trayendo el mensaje correspondiente para aquel tiempo, el mensaje dispensacional, el mensaje que anunciaba el año de la buena voluntad del Señor, el mensaje más grande de aquel tiempo, pues fue un mensaje dispensacional, dando fin a la primera dispensación de la ley y comienzo a la segunda dispensación de la gracia. Por esa causa el mensaje de Jesús fue un mensaje que la religión hebrea, que estaba colocada en el mensaje de Moisés, el mensaje dispensacional que trajo ese poderoso profeta, no podía ni quería moverse al mensaje de Jesús. No comprendió que era un nuevo mensaje dispensacional. Él sí lo conocía. Él se identificó como el Hijo del Hombre en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Y él anunció la segunda venida del Hijo del Hombre, para lo cual él mostró, anunció las señales de su venida. Él dijo que aparecería en el cielo la señal del Hijo del Hombre y sería vista una señal paralela, semejante a la señal de la primera venida del Hijo del Hombre, una señal en el cielo. En el año 1985 y 86 fue vista esa señal, llamada, conocida, el cometa Halley, que apareció por un tiempo considerable para que todo ser humano lo pudiera ver. Literalmente, a través de películas, en las noticias, en los periódicos. Pero ¿cuántas religiones han anunciado que esa ha sido la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre? Así aconteció cuando la señal de su primera venida fue vista en el cielo y conocida por el nombre de la estrella de Belén. Las religiones, el sumo pontífice, nada dijo con relación a esa señal, como la señal de la primera venida del Hijo del Hombre, para anunciar que ella estaba sobre la tierra. Así es hoy con la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre, conocida como el cometa Halley. Luego podemos ver ahí contestada la señal de la venida del Hijo del Hombre en los días finales. ¿Qué señal habrá de tu venida? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, hoy conocida como el cometa Halley. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta contestada. Y del fin del mundo, del fin del siglo, la señal del fin del siglo. Él dijo en la parábola del trigo y de la cizaña:
dejen crecer el trigo y la cizaña juntos hasta el fin del siglo, hasta el tiempo de la siega, de la cosecha. Y el Hijo del Hombre enviará en el tiempo de la cosecha a sus ángeles, la señal del fin del siglo, la aparición del ministerio de sus ángeles recogiendo el trigo en el alfolí de Dios. Él dijo: así será en el fin del siglo. En la parábola también de la red que se echa en el mar para sacar peces, cuando se trae a la orilla, se sacan los peces que no sirven y se echan al agua, y se sacan los buenos peces aparte, porque esos son los que sirven. Porque el que va a pescar buenos peces. Y el Señor en el tiempo final, viene con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos los escogidos. Esa es la señal del fin del siglo. El Hijo del Hombre enviando a sus ángeles, el ministerio que con gran voz de trompeta llama y junta a todos los escogidos. El ministerio que fue mostrado en el monte de la transfiguración, cuando Jesús dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, porque el Hijo del Hombre vendrá en su reino. Y 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol, porque la venida del Hijo del Hombre, conforme al profeta Malaquías, dice: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Por eso, siguiendo una visión que le estaba dando a sus discípulos, resplandeció su rostro como el sol, como lo vio el profeta Malaquías. Y dice el profeta Malaquías: y en sus alas traerá salud. Por eso, cuando fueron vistas las alas del Señor como el sol de justicia en el monte de la transfiguración, dice la visión del monte de la transfiguración: y aparecieron con Jesús, a cada lado de Jesús, Moisés y Elías. Ese es el ministerio de sus ángeles. Es el ministerio profético de los 2 olivos, de los 2 candeleros. El ministerio que en el tiempo final con gran voz de trompeta llama y junta a todos los escogidos. El ministerio que lleva a cabo la cosecha, la siega, recogiendo a los hijos de Dios con gran voz de trompeta y luego trayendo el juicio divino sobre la cizaña. Por eso Apocalipsis 11 muestra la obra de los 2 olivos, la obra de Moisés y Elías, de ese ministerio profético para el fin del siglo, siendo la señal del fin del siglo. Así será en el fin del siglo, dijo Jesús: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. La señal del fin del siglo, la manifestación profética de el ministerio profético de Moisés y Elías, actualizados en el ángel del Señor Jesucristo, que estará sobre la tierra dando testimonio de estas cosas. Pues dijo Jesús:
en Apocalipsis 22 y verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Un ministerio profético en el fin del siglo. Un ministerio profético dando testimonio de estas cosas. El ministerio profético de Moisés manifestado por segunda vez. Y el ministerio profético de Elías manifestado por quinta vez. Porque ya tuvo 4 manifestaciones anteriores. La primera ocasión en el Elías Tisbita, la segunda ocasión en Eliseo, el cual dijo a Elías: yo quiero que venga la doble porción del Espíritu que está en ti. Y cuando Elías se fue, Eliseo tomó el manto de Elías y abrió el Jordán. Y dijeron todos: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. La segunda manifestación del espíritu y virtud de Elías. Y la tercera ocasión en Juan el Bautista. Dijo el arcángel Gabriel acerca de Juan el Bautista. Le dijo a su padre Zacarías antes de tenerlo: tendrás un hijo y será profeta del Altísimo, y él vendrá en el espíritu y virtud de Elías para preparar al Señor un pueblo bien apercibido. Vendrá precursando la primera venida del Hijo del Hombre. Esa fue la tercera manifestación del espíritu y virtud de Elías en su ministerio. Jesús dijo de Juan el Bautista: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que habría de venir. La cuarta manifestación del espíritu y virtud ministerial de Elías fue en William Marion Branham, mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y precursor de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y la quinta manifestación en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, para, con gran voz de trompeta, juntamente con la segunda manifestación del ministerio de Moisés, con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos, siendo la señal del fin del siglo. La venida de sus ángeles, la venida de esos ministerios proféticos en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, la señal del fin del siglo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen muy buenas noches. Ustedes aquí presentes y ustedes, amigos radioyentes. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, para continuar o concluir en esta noche. Damos gracias a Dios por este mensaje tan maravilloso que nos ha sido traído por nuestro amado hermano William Soto Santiago. Estamos agradecidos también por los señores de la radio y por la paciencia que tuvieron de habernos permitido como 20 minutos más para que la gente escuchara este mensaje extraordinario que nos ha sido traído por el mensajero del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, mostrándonos cuáles son las señales del fin del siglo, las señales de la venida del Hijo del Hombre, las señales de la destrucción de Jerusalén. Y estamos agradecidos de que Dios nos haya permitido conocer estas cosas, porque el conocimiento de todo esto es la más grande bendición que Dios nos puede dar. Conocer lo que Él está haciendo en este tiempo, conocer su programa, conocer todo esto, poderlo entender, poderlo recibir, eso es la vida eterna. Damos gracias a Dios por su misericordia con nosotros. Damos gracias también a nuestro hermano William Soto, que haya querido aceptar esta invitación para venir hasta acá, hasta Pasto, para traernos el mensaje de Dios
Y gracias a Dios por cada uno de ustedes también, que estuvieron presentes, que con su presencia nos estimularon y nos ayudaron para este mensaje que ha sido transmitido en esta ocasión a través de la radio. Y gracias a Dios por la radio también y por los señores de la radio que fueron tan pacientes en esperar hasta concluir el mensaje. Para las personas que no saben dónde se reúnen, aquí en Pasto, se reúnen en la carrera 18, número 16, raya 40, barrio Aire Libre, en los domingos a las 9:30 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde. Usted puede estar en ese lugar para escuchar sobre lo que Dios está haciendo en este tiempo. Carrera 18, número 16, raya 40. Allí se reúnen en barrio Aire Libre todos los domingos a las 9:30 de la mañana y los sábados a las 6 de la tarde también. Y los jueves, solamente los sábados y los domingos. Solamente los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana.